hay un tema muy apasionante que la mayoría de la gente, no todos, la mayoría de la gente, cuando en las películas de Hollywood, en televisión, etcétera, etcétera, en libros de aventuras, se hablaba y se habla, se escribe, se filma filmes sobre los viajeros del tiempo, viajes en la barrera del tiempo. Entonces la gente generalmente pues ha pensado que bueno, eso nunca puede ser, ¿no? Que eso es sí, ficción, fantasía, ¿no? Pero que jamás, jamás una persona puede ir hacia el futuro a lugares que no ha sucedido nada todavía en un instante de tiempo o al pasado. Porque dice, entonces sería un absurdo, ¿no? Piensa, ¿no? En su forma de pensar que, bueno, viajar al pasado, pues entonces sería o fácil o caótico, por ejemplo, viajar a los años 30 o antes y matar a Hitler cuando era un niño. Y sería, pues nada, una aventura, una heroicidad porque no habría habido guerra mundial, no habría habido exterminio de los judíos, no habría habido bombas atómicas, no habría habido nada, porque matar a Hitler fue el promotor de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, esas son las suposiciones desde el punto de vista humano. Sin embargo, la gente no, no piensa mucho, ¿no? De que los humanos estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir? No somos dioses, pero a su imagen y semejanza es, por ejemplo, Dios tiene cualidades que otros animales o seres creados por Dios no tienen. Por ejemplo, Dios es amor, es sabiduría, ¿eh? Es piedad, es inteligencia sublime, es inmortalidad. Bien, pero esas cualidades, sí, hay animales que tienen instinto para cuidar de sus crías cuando nacen, amamantarlas, darles de comer, cuidarlas, enseñarlas, sí. Pero esas son actitudes muy buenas, positivas, para la creación animal, vegetal, volátil, como quieras, pero son instintivas. Quiere decir, un ejemplo, un nido, hay muchas formas de nido, por las aves hay multitud de especies de aves, desde un colibrí hasta un águila, o a un condor, o a un jilguero, a un papagayo, pero son aves. Pero cada una tiene un instinto que Dios le ha puesto en la mente para sobrevivencia y para cuidar de sus críos. Cuando tienen huevos, cuidarlos, tal. Y hacen siempre, siempre, siempre lo mismo. Quiere decir, por ejemplo, que un ave, la que quiera, hace siempre el mismo nido. A veces nidos muy complejos, ¿no? Con el pico. Hace eso, son estructuras perfectas, pero con el pico, cogiendo ramitas, y el pico la va poniendo, enzarzando y hacen un nido por dentro con plumas para dar calor a los polluelos cuando nacen y tal, cuidarlos, que estén en sujeción, que no entre el frío, el viento, tal. Fantástico. Pero siempre harán el mismo nido, para siempre. Y con ello sobrevive esa especie y son felices. Pero el ser humano, cada década, hace los edificios, tanto rascacielos como casas, por poner un ejemplo, diferentes. No es lo mismo hacer una casa ahora, un edificio, un arquitecto que hace unos planos para una vivienda individual o un edificio grande, como lo que se hacía hace 200 años o 300. No es lo mismo. Quiere decir que edificios medievales son muy bonitos, son artísticos, con maderones, tal, y ventanales, y unas tejas. Pero claro, hoy eso no sería práctico en una gran ciudad, ¿no? Es decir, hoy los edificios son perfectos, con ascensores, vamos, aire acondicionado, con habitaciones con baldosas, o sea, y cada vez vamos más perfeccionando, porque tenemos no instinto, inteligencia. Y la inteligencia no tiene un límite, no tiene límite. ¿Dónde está el final? ¿Dónde está el final de la sabiduría de Dios? No existe. ¿Dónde está el principio de Dios? Jehová Dios, el Dios de la Biblia. No tiene principio, ha estado siempre allí. Para la mente humana es difícil de entender, es muy difícil, porque nosotros concebimos un principio de algo, pero no un estar constantemente, eternamente algo. Pero Dios ha estado siempre allí. Y Dios, el Dios de la Biblia, porque como dice la Biblia, el apóstol Pablo, hay muchos dioses, muchos señores, ¿no? Pero estamos hablando del Dios que hizo a la humanidad.
Adán y Eva, y la tierra, y la vida, y el universo, cuyo nombre es Jehová. Es decir, muchas veces confunde, ¿no? Entonces, el ser humano tenemos esa cualidad. ¿Dónde está? Sí tenemos un principio, pero ¿dónde está el fin? Porque realmente estamos hechos para la eternidad. Como Dios es eterno, nosotros también. Estamos hechos para vivir eternamente. Siempre jóvenes, fuertes y siempre, siempre la inteligencia avanzando cada vez a más conocimiento, porque la experiencia que uno coge la acumula y perfecciona más cualquier hecho. No es lo mismo, por ejemplo, que hace ciento y pico de años el primer avión que se hizo, pues era nada de papel y unas cuerdas y unas ruedas de bicicleta, a lo que es hoy un avión moderno, ¿no? Que puede llegar a América en 4 o 5 horas desde París o algo así, ¿no? O sea que, y claro, no ha llegado el fin de la ciencia. ¿Dónde está el fin? No hay fin. Entonces, vengo a decir, por lo que dijeron el tiempo, que el hacer, y ya se ha hecho, digo que ya se ha hecho, y es verdad, hacer algo técnico para viajar hacia el pasado o hacia el futuro, eso no es ningún problema. Porque entonces, que decir, llegaría el tiempo en que la mente humana diría stop, hasta aquí ya no llegamos más. No, porque estamos hechos para la eternidad, como Dios es eterno. Entonces, quiero comentar esto. Por ejemplo, digo ya se ha hecho porque se ha hecho. Hay en Norteamérica, sobre todo, la NASA y tal, y servicios secretos y tal, que ya han hecho experiencias de la barrera del tiempo. Pero son tan espectaculares que no se hacen públicos. Porque imagínense, cualquier gobierno, un gobierno dictatorial o el que tú quieras, cualquier gobierno no te puede fiar de nadie. Puedes tener los gobiernos amistad, unión, pero no mostrar descubrimientos y actitudes a otro gobierno que sea amistoso. Pueden colaborar unidamente en reparar el daño o ayudar a una nación que está en peligro invadida por otra. Eso se hace, eso es justo. Y eso, pero no un descubrimiento de esa magnitud, darle a un gobierno que mañana hoy está aquí y mañana está en la oposición. Y sería un peligro. Por lo cual, muchos descubrimientos no se hacen públicos, pero existen. Hace ya muchos años, en el año 1943, se hizo un experimento que, no digamos casualmente, pero podían concebir los pioneros en ese cuento que fueron Einstein, la energía del campo unitario, que decir, o Nikola Tesla, que eran ecuaciones que decían, sí es posible con un método científico, unos pulsores, de hacer que el tiempo recorra o dentro tú, en el instrumento, o vayas al futuro. Porque el tiempo, según las matemáticas y según la realidad, es relativo. No es lo mismo el tiempo aquí en la Tierra que si tú te metes, que sería casi imposible llegar a un agujero negro del universo, donde no existe el tiempo. Al no existir el tiempo en un agujero de los muchos que hay en el universo, nadie sabe, estamos hablando de un infinito, te metes allí, al no estar tiempo, no puedes decir, bueno, yo estoy aquí en una zona, un agujero negro donde el tiempo ya no existe. Bien, estás ahí. Vamos a ver en un satélite o en una nave, estás ahí. Y miras el reloj. Bon, una hora. Vuelve a la Tierra. Y en la Tierra han pasado 1000 años. ¿Pero cómo es posible? Sí, porque en ese no tiempo tú no puedes medir el tiempo. Puedes estar allí un día y han pasado en la Tierra 10.000 años o más. Porque en la Tierra sí ha pasado el tiempo de acuerdo con la Tierra alrededor de sí misma y alrededor del Sol, ¿eh? Y con el reloj. Todo se rige por la salida o entrada del Sol. Las horas, el día, los meses. Luego sí existe el posar la barrera del tiempo. Hay que tener los medios. Y en el 1943 se hizo un experimento, se llama el experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia era una idea de Norteamérica de intentar anular de una forma magnética con la teoría de Einstein, campo unitario, es decir, hacer posible unas vibraciones de tal manera que los destructores norteamericanos, la marina,
puede avanzar sigilosamente, no uno, cientos a veces de barcos que hicieron hacia las playas de Normandía y esperando allí, que estaban esperando, porque ya sabía el servicio secreto de los alemanes, los nazis, que ya estaba preparándose la invasión de Normandía. Era en Francia, no era para invadir Francia, sino para invadir Alemania y acabar con el Tercer Reich, Hitler y todo, y eliminar todo aquello. Y entonces la idea era que los sonares, eso, los puso una vibración, de tal manera que los radares no captaran la aproximación de instrumentos metálicos y motores. ¿Sí? Porque esos motores, esos barcos, esas hélices, pues emiten sonido, ondas, y los radares emiten que algo se acerca. Las ondas cada vez más próximas, más potentes. Pero si haces una pulsación y unas vibraciones fuertes, los radares no captan nada, captan nada. Puede ser el viento, puede ser las aves, por las olas del mar, y entonces aproximarse. Pero le salió el experimento de Filadelfia tan perfecto que en uno de los experimentos, en un destructor de la marina, con la marina dentro, pensando, bueno, vamos a ver la posibilidad de que estas vibraciones con la marina, porque claro, se supone que si se experimenta eso allí en las playas de Normandía, iría la marina y todo dentro, no el barco solo. Y entonces hicieron ese experimento y ocurrió algo inesperado, pero que esperaban. Los científicos ya sabían que algo era probar, no lo iban a decir claramente por el peligro de que si eso podía ser, y pasó, muchos marines murieran. Con la vibración no lo podían soportar y pasar el tiempo, pues podían deshacerse esos seres humanos, convertirse en energía de nuevo. Y entonces las vibraciones hicieron que el destructor de la marina, que se llamaba el Driller, desapareciera de los radares. Y lo hemos conseguido. Pero miraron, pero ¿dónde está el destructor? Estaba en el puerto, ya no estaba. Pero bueno, y entonces se asustaron, pero Dios mío, y pensaron, Dios mío, lo hemos desintegrado. Y no lo habían desintegrado, le habían pasado a otro puerto, cientos de kilómetros más arriba de la marina, el puerto de Norfolk. Y luego pararon las vibraciones y volvió a su estado natural donde estaba el destructor. Pero la marina, muchos marines desaparecieron. Otros marines, las vibraciones, si hubieran estado quietos los marines, como robots, pues sí hubiera vuelto el barco y los marines también, en su lugar de estado, donde estaban en principio. Pero al moverse el miedo, el intentar saltar, intentar correr y esconderse, se confundieron con los metales del barco, porque todo se desintegró y volvieron a integrarse, y mitad marina y mitad metal, o sea, un desastre. Pero fue tal el éxito, que luego lo han ido perfeccionando más los servicios secretos hasta el día de hoy, y han logrado éxito grandioso, la barrera del tiempo. Muchos marines del experimento de Filadelfia pasaron al pasado, otros al futuro. Los del futuro se encontraron, ya lo digo de antemano, pues que los esperaban. ¿Por qué? Porque en el futuro ya se consiguió, o vamos a poner en un pretérito, bueno, lo conseguiremos, ya se consiguió, si está en el futuro ya está conseguido, y los esperaban. Entonces los acogieron allí muchos marines que habían desaparecido y dijeron, bueno, una oferta, ¿qué queréis? ¿Volver al DJ, al pasado? ¿O os quedáis aquí? Y claro, cuando le hicieron la oferta, vieron que había en el futuro, pues, gente muy guapa, muy elegante, muy joven, muy fuerte, paisajes bonitos, casas maravillosas, un aire, una paz, una alegría. No había viejo, no había enfermo, ¿no? Y digo, ¿qué queréis? Y le dijeron, bueno, lo que queréis, lo decís, estáis libres. Si volvéis al pasado, volvéis otra vez al ladrillo y a la guerra. Podéis morir en la guerra, porque vais directamente a Normandía, un par de años más tarde. O bien, si quedáis en el futuro, ya no podéis volver al pasado. Y ahora, en este tiempo, en el futuro, estamos, vuestros parientes, esposas, hijos, hijas, abuelos, tíos, ya no existen, han muerto. ¿Qué queréis? Entonces decidieron, no, nos quedamos aquí. Se sintieron mucho y lo único que les dijeron en el futuro, no preocuparos, que los veréis pronto. ¿Y cómo es eso? A los parientes, que ya habían pasado muchos años en el futuro, porque volverán todos pronto, todos, vuestros parientes y muchos más, en la resurrección. Dios los va a traer y los veréis, jóvenes. Bueno, nos quedamos aquí. Pues bueno,
Y los del pasado, claro, volvieron al pasado, a muchos siglos antes, a Francia, una zona que se llama Luçal-les-Châteaux. Y es la única zona, en Francia y en otros países, en todos los países del mundo hay pinturas rupestres. Pero curiosamente las pinturas rupestres de todo el mundo, tienen el mismo color, la misma materia, que no se deshace con la lluvia, con el viento, con la humedad, con nada. Son casi perfectas, pinturas rupestres, que nadie, yo conozco, a descifrar, puedo descifrar, pero no conocen las pinturas rupestres en todo el mundo. A veces círculos, a veces estrellas, a veces personajes, a veces dinosaurios pintados también, pinturas rupestres y cosas así. Y no sé, no la de. Pero también, solamente en Luçal-les-Châteaux se ven pinturas rupestres, sí, en una cueva y tal, pero no como las que son en todo el mundo, que son color ocre, rojo, oscuro, claro. Allí son de carbón, de carbonilla. O sea, como haber hecho una hoguera para calentarse, y entonces pintaron personas sentados en una hoguera, hablando, personas con vestiduras modernas, o sea, jersey, pantalones, gorros, y con caras tristes, no sentados como hablando, como en un grupo. Bueno, pero esta pintura, si son hace miles de años, pero ¿cómo se ve su vestimenta moderna? Y se ven los marines que desaparecieron del sector de la marina al pasado. Lo que pasa es que como ya vieron que no había gente, no había ciudades, no había nada, había animales, sí, pero tuvieron que esconderse en una cueva. Pero que había, ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? Y extrañados, bueno, y se metió en una cueva para ocultarse, ¿no? Por la lluvia, por el frío, por el calor. Habían pasado el pasado, donde no había todavía cultura ni civilización. Había animales, solo. Esos pasados, esas personas que volvieron al pasado, y lo digo, ya lo veréis algún día, no se han quedado solas abandonadas. Las pinturas sí están allí, para muestra de que fueron allí, aún pasados de miles de años. Pero esas personas se las recogieron viajeros del tiempo y se las llevaron todas al centro de la Tierra. Y allí están esos marines del experimento de Filadelfia, están allí, jóvenes, sanos, fuertes para siempre. Es difícil de creer, porque la mente no está preparada para esos descubrimientos tan excepcionales. No está preparada. Por eso quizás no se ha hecho público por el temor de que, bueno, la gente no lo va a entender, ¿no? Esto del tiempo, ¿cómo es posible que vayamos a pasar a un lugar que todavía no sucede y que va a suceder? Pues está ahí. Y a un lugar donde ya ha sucedido y estás allí. Verte a ti mismo en el pasado de niño. Bueno, pero sin embargo la Biblia da una serie de interesantes relatos que tampoco la gente los puede entender, pero demuestran esos relatos que en el pasado, porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, no estamos solos en el universo, ya se hizo pruebas, no pruebas para probar a ver si funciona o no, sino relatos de gente que pasaron la barrera del tiempo. Por ejemplo, la Biblia dice que un profeta, el primer profeta de la Biblia, llamado Enoc, fue pasando en la barrera del tiempo, fue transferido. Hay dos relatos clásicos, se pueden ver en el Génesis capítulo 5, versículo 24, creo, se habla que el profeta el primer profeta Enoc, dice que dice, anda, pues desapareció, estuvieron buscándolo por todo sitio, no apareció por ningún sitio, desapareció. Pero más específicamente en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 5, escribe el apóstol Pablo que no, fue transferido. Pero piensen lo que escribe Pablo. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc, el profeta, fue transferido para que no viera la muerte, porque fue de mucho agrado a Dios, por lo cual fue transferido. Es decir, no dice, murió para que no muriera, sería una incongruencia. Dice, ha muerto para que no muera. No, murió, no. Fue transferido, dice, literalmente. Transferir es cogerle un sitio y a otro sitio. Hay varios profetas que fueron transferidos, como Elías también, ojo, para que no muriera. ¿Por qué? Porque le fue de agrado a Dios. ¿Cómo es posible que alguien que le agradó mucho a Dios lo mate para que no muera?
Bueno, y hay más. Por ejemplo, dos relatos que voy a leer literalmente porque me gusta que estos relatos que parecen que la gente los desconoce. Quizás mucha gente tiene la Biblia y tal, pero no hace caso de lo que ha leído, leerlo siempre lo mismo, algún relato de la Biblia, pero no profundiza. Por ejemplo, hay un relato en la Biblia, en el libro de Mateo 17:3. ¿Y qué dice? Bueno, lo voy a leer del 1 al 3, del capítulo de Mateo, Evangelio de Mateo, que fue un cobrado de impuestos, luego fue apóstol. Habla un relato interesante, enigmático, que la gente tampoco lo entiende, porque mucha gente, y la gente si no tiene un conocimiento de la Biblia concreto, pues lee algunos parrafitos, ¿no? Es como, por ejemplo, el Padre Nuestro, la gente lo ha orado durante siglos. Pero ¿ha pensado la gente lo que está pidiendo en esa oración? No, muchos no, la mayoría no, porque rezan, le han enseñado como un papagayo puede decir, buenos días, ¿qué tal usted? Y pregunta al papagayo, ¿sabe lo que dices? Y te repite, buenos días, ¿qué tal usted? Porque el papagayo repite voces que se han grabado en su cerebro y es como un grito de euforia, pero sin saber el papagayo. Y mucha gente, el Padre Nuestro dice, decimos el Padre Nuestro, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, amamos a Dios, una oración, y venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. O sea, ¿qué está pidiendo una persona? A Dios, que Dios, el nombre de Dios, Jehová Dios, que sea santificado y que el reino de Dios venga a la tierra, que es un reino, un gobierno, a la tierra, no a una parte de la tierra, no a Israel o a la tierra, porque todos los humanos estamos hechos a la imagen de Dios, desde Adán y en adelante, todo, negro, blanco, chino, como sea. Pero un relato interesante en el Mateo 17:3 dice, lo voy a leer literalmente, de 7 días después, Jesús tomó consigo a Pedro y a Santiago y a Juan, su hermano, y los llevó a una montaña encumbrada, donde estuvieron solos. Y fue transfigurado delante de ellos, habla de Jesús, ¿no? Y su rostro resplandeció como el sol, y sus prendas de vestir exteriores se hicieron esplendorosas como la luz. Y miren, se le aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Bueno, la gente quizás no la ha leído, no lo ve, no lo entiende, bueno, Moisés y Elías. Pero en tiempo de Jesús, Moisés y Elías sabían siglos y siglos que habían muerto, a veces miles de años. Moisés, el primer profeta, ¿no?, de la Biblia, y que Dios manda a liberar a Egipto, Moisés. Pero eso fue pues, hace miles de años, varios miles de años, antes de Jesucristo. Elías, hay un relato en la Biblia, no dice que muriera. Hay un relato que dice que cuando Elías cumplió su papel como profeta, siempre tenían un compañero, se llamaba Eliseo. Dice que cuando se despidió de Eliseo, dice, ahora te quedas tú, tal, ahora sigue tú el camino, tal, cual. Y entonces dice que vino una nave voladora, o dice un carro de fuego. ¿Cómo va a decir un escritor antiguo que hubiera visto, que va a decir, un caballo que era redondo y conforme? No, no podía definir algo que no sabía qué era, pero de fuego que emitía energía, era fuego como un coche, un avión, lo mismo. Dice que aterrizó, montó Elías, se despidió del profeta Eliseo y se lo llevó. Elías, el profeta. No dice en la Biblia, en el profeta Malaquías, que Elías tiene que volver. No está muerto. Elías no está muerto. Y otro relato más claro todavía sobre qué pasa. Hablo de relación con viajeros del tiempo. Bueno, pues lo voy a leer de nuevo porque quiero que no sean mis palabras, sino Lucas 20, versículo 37 y 38. 20, 37, 38. Entonces Jesucristo está hablando de Moisés, previamente, de los profetas y tal. Y explica que Moisés, cuando estuvo en el monte Sinaí, la visión que vio, la zarza ardiente, Moisés tuvo 40 años fuera de Israel por ayudar a los judíos. Era hijo adoptivo de la hija de Faraón, era judío también, naturalmente. Entonces, por ayudar a un judío y matar a un egipcio, entonces ya los egipcios eran condenados a muerte, por entonces eran esclavos. Y Moisés, aunque era hijo adoptivo de la hija de Faraón, pero seguía siendo un esclavo. Tuvo que huir y estuvo 40 años fuera de... Era pastor, ¿no? Pero que vino una zarza ardiente. Y a su mujer, ¿no? Y mira una zarza ardiente de que no se apaga y ya vaya, no sé, días. ¿Qué será eso?
fenómeno, voy a ver, voy a ver. Y subió al monte y vio y habló con Dios. Entonces, hay una explicación que cuando Dios le dice a Moisés, mira, te he escogido a ti, vete al faraón y le dices que suelte libre a los israelitas, a mi pueblo. Y Moisés, claro, le dijo, ¿y qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Quién me ha mandado quién? Entonces tú le dices, yo soy, le dijo a Moisés, Dios, de la zarza ardiente, Dios no es un hombre, ni una imagen, oyó la voz y vio un resplandor. Y le dijo a Moisés, yo soy el Dios, dile a Moisés, al faraón, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, Isaac y Jacob hacían siglos que habían muerto antes de Moisés, muchos siglos. No existían. Pero dicen, yo soy el Dios de Abraham, le dijo a Moisés, le dices al faraón, de Isaac y de Jacob. Abraham fue el padre de los judíos, es decir, el patriarca. Luego tuvo hijos, Isaac, Jacob, y luego todo el pueblo de Israel. Entonces creo que esto le explica a la gente lo siguiente, porque la gente lo leía esto en la sinagoga, bueno, como algo rutinario, como el papagayo que dice una frase, pero Jesucristo, para que lo entendiera la gente, vuelvo a leerlo literalmente, Lucas capítulo 20, 37 y 38. 37 y 38. Dice, hablando de este relato, bien, pero el que los muertos son levantados, habla de la humanidad, claro, que habían muerto. Hasta Moisés los puso en el relato acerca de la zarza. Lo que he contado ahora, que vio una zarza que ardía y no se apagaba, eso nunca. Cuando llama a Jehová el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, no, él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para él, para Dios, todos viven. O sea que Moisés, en el tiempo de Moisés, Dios le dijo yo soy, no le dijo yo fui, yo soy el Dios de Isaac, Abraham y Jacob. ¿Por qué dice que Dios dijo yo soy? Porque para Dios todos viven. Es difícil de entender, pero yo le voy a asegurar que literalmente Abraham, Isaac, Jacob y millones más están vivos. Para Dios no dice todos van a vivir, todos vivieron, todos vivían, todos vive presente. Es muy difícil de entender los viajes a la barra del tiempo al mundial. Seremos todos viajeros del tiempo. Y es más, os puedo asegurar que hay personas entre la humanidad, entre nosotros, son humanos igual. Ves un ser humano, una mujer, un hombre, un humano, en una calle, en un sitio, y son viajeros del tiempo. Porque los viajeros del tiempo están para varias circunstancias. Para ayudar a la humanidad, para proteger a la humanidad y para conocer a la humanidad. Porque los viajeros del tiempo vienen del futuro, donde son perfectos ya. Y vienen al pasado para tener una experiencia y relatar a sus hijos cómo era el pasado de los humanos. Y también para ayudar. Porque voy a decir algo que he dicho en otros vídeos. Estos dictadores perturbados mentales, ya de Corea del Norte, o China, o cualquier otro país, la locura del Putin, de la bomba, yo voy gritando. Están siempre amenazando, siempre, la guerra, la bomba. Ninguno puede utilizar jamás ninguna bomba de destrucción masiva. Ninguno. Porque los viajeros del tiempo, la capacidad intelectual y perfecta, ha hecho posible hace mucho tiempo que ningún armamento nuclear funcione. Y se han hecho muchas experiencias, muchas, y se asustan, no lo van a decir. No lo van a decir. Es como he dicho al principio, los experimentos del viaje a la barra del tiempo y viajar a Marte, no lo van a decir, porque son altos secretos. Igual que cuando un fracaso tras otro, sea el Corea del Norte, sea Rusia, China, hasta que ven que hacen experimentos y no funcionan. Las bombas se desactivan en el aire o la desactivan y van a parar al mar y nunca van a funcionar. No lo van a decir, porque tienen miedo. Porque sería enseñar el trasero, decir, pues mira, no funciona, hemos hecho, lo siento, no sé, no funciona, no sé qué pasa aquí, porque lo diría ese, lo diría el otro, y entonces se quedaría a la descubierta. Y el miedo que tiene a que, al decir no tenemos nada que defendernos, invadirían otros países. Sí, no olvidaros,
Pronto todos seremos viajeros del tiempo. Y no olvidar aquella frase que he visto. Para Dios, todos vivos. ¿Por qué? Porque un día todos seremos inmortales. Y para Dios no existe el pasado, el presente, el futuro, existe. Y nosotros existiremos hechos a la imagen y semejanza de Dios para siempre. Luego existimos. No existiremos, existimos. Y nunca moriremos. Porque somos hechos a la imagen y semejanza de Dios.